Bienvenidos a Deep Dive. Hola a todos. ¿Listos para una inmersión profunda? Prepárense, pues hoy vamos a explorar el origen de la Navidad. Pero no la historia tradicional que todos conocemos. ¿Sí o no? La vamos a analizar desde una perspectiva pentecostal, Exacto. Con la Biblia como nuestra guía. nuestra brújula. Exacto. Antes de empezar, les invitamos a suscribirse a Deep Dive en YouTube y TikTok Así es. para más análisis bíblicos como este. Este es un espacio para hablar la palabra. Empecemos. Muchos asumen que Cristo nació el 25 de diciembre. Es la fecha que celebramos. Pero, ¿qué dice la Biblia realmente? Buena pregunta. Lucas 2.8 describe a los pastores cuidando sus rebaños la noche del nacimiento de Jesús. Pero ¿era eso posible en diciembre en Belén? No sé. Con la imagen de la nieve y los villancicos. Claro. Se nos olvida el contexto real. Esdras 10.9.13 y Cantares 2.11 nos dan una imagen muy diferente. ¿Qué dicen esos pasajes? Hablan de un invierno lluvioso. Nada que ver con pastores en el campo por la noche. Entonces, la fecha real del nacimiento de Jesús es un misterio. Al parecer sí. Dios no nos la reveló. Interesante. Lo que sí sabemos es que el 25 de diciembre coincide con la Saturnalia romana. ¿La qué? La Saturnalia, un festival en honor a Saturno, Saturno. el dios romano de la agricultura. ¿Y qué tiene que ver un dios romano con la Navidad? Mucho más de lo que imaginamos. La Saturnalia era una época de fiesta. Ay, Intercambio de regalos, decoraciones con árboles de hoja perenne y luces. espera. ¿Me estás diciendo que esos elementos tienen un origen pagano? Exactamente. Incluso la Enciclopedia Británica lo reconoce. ¿En serio? Sí, No. la Navidad que conocemos es una mezcla de la Saturnalia romana y el mitraísmo, Mitraísmo. un culto al dios solar Mitra. O sea que la Navidad es un híbrido. Sí, con raíces en la adoración a dioses paganos. Increíble. Y si profundizamos en la figura de Saturno, la cosa se pone aún más interesante. ¿Así? Bajo nombres como Nimrod, Baleel o Moloch, este dios era adorado con prácticas que nos helarían la sangre. Nimrod. ¿No es el de la Torre de Babel? Sí, el mismo. Y su culto implicaba sacrificios humanos, ¿Sacrificios humanos? incluso de niños. ¡Qué horror! Y la Biblia habla de estas prácticas. Lamentablemente sí. Jeremías 32.5 describe cómo el antiguo Israel cayó en esta abominación. A pesar de tener la ley de Dios. Sí, llegaron a quemar a sus hijos en sacrificio a Moloch. Entonces la idea de un Dios que demanda sacrificios humanos está presente tanto en la historia de la Navidad como en la historia del pueblo de Dios. Exactamente. Y esta conexión se vuelve aún más escalofriante si analizamos a Santa Claus. Santa Claus. ¿Qué tiene que ver con todo esto? San Nicolás, el origen de Santa Claus, proviene de San Nicolás, un nombre común para Nimrod en Asia Menor. En serio. Nunca hubiera imaginado esa conexión. Y hay más. La doctrina de los Nicolaitas, aborrecida por Cristo, según Apocalipsis 2.6 y 15, se refiere a los seguidores de Nimrod. Los Nicolaitas. Sí, llamados el conquistador, destructor del pueblo. Espera. Está sugiriendo que la figura de Santa Claus, que asociamos con la alegría y los regalos, está conectada a un Dios oscuro. Así es. Piensa en la mentira de Santa Claus. Mm. Queman la conciencia de los niños con una falsa ilusión. Ya veo. Un eco de los sacrificios a Moloch, aunque no con fuego literal, sino con una mentira. Una mentira que distorsiona su percepción de la realidad. Exactamente. Es una perspectiva bastante fuerte, pero a la luz de lo que hemos visto hasta ahora empieza a tener sentido. Y esto nos lleva a otra costumbre navideña, el intercambio de regalos. Sí, la imagen clásica de los Reyes Magos llevando presentes a Jesús. Muchos lo asocian con eso. Por incienso y mirra. Y ¿No es esa la base de la tradición? no exactamente. Si leemos Mateo 2.1.11, vemos que los magos le presentaron regalos a Cristo como rey, no como un bebé recién nacido. Era una costumbre de la época. Presentar ofrendas a un rey. Entonces el intercambio de regalos en Navidad no tiene un fundamento bíblico sólido. Así es. Y lo que es aún más preocupante, Dios condena directamente el uso de árboles paganos decorados. ¿En serio? Jeremías 10.12.5 lo dice claramente. Estás diciendo que el árbol de Navidad es una abominación para Dios. Así es. Y no solo el árbol. No. La guirnalda, el tronco navideño y el muérdago también tienen raíces en rituales de fertilidad De fertilidad. y adoración a dioses falsos. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. La Navidad, tal como la celebramos, es un cóctel de cristianismo con un trasfondo pagano. Exacto. A esta mezcla la llamamos sincretismo. Sincretismo. Y es algo que Dios condena enérgicamente. ¿Por qué Dios se opone tanto a esta mezcla? Buena pregunta. El antiguo Israel intentó mezclar la adoración a Dios con prácticas paganas. ¿Y qué pasó? ¿Fueron severamente castigados por ello? Lo leemos en Reyes 17.33. O sea que Dios no acepta la mezcla. No,
Él nos llama a adorarlo en espíritu y en verdad. Sin contaminar su adoración con elementos ajenos a su voluntad. Precisamente. Deuteronomio 12.32 nos dice que Dios prohíbe añadir o quitar de sus mandamientos. Entonces, poner a Cristo de vuelta en la Navidad es una falacia. Totalmente. Él nunca estuvo allí. Y mezclar su adoración con paganismo es una ofensa a Dios. Así es. Entiendo. Pero, ¿qué hacemos con el espíritu navideño? Esa sensación de alegría, generosidad, paz. Ya. No, algo positivo en ello. Pablo nos advierte en 2 Corintios 11.3-4 sobre otro Jesús y otro evangelio. Otro Jesús. ¿A qué te refieres? El cristianismo tradicional, con su enfoque en María Jesús y la Navidad, refleja la adoración a Nimrod Semiramis. Interesante. El espíritu navideño lleno de consumismo y excesos no tiene nada que ver con el verdadero espíritu de Cristo. Es un punto que nos invita a una profunda reflexión. Sin duda. ¿Estamos realmente celebrando a Cristo en Navidad o estamos siendo engañados por un espíritu que no proviene de Dios? Es una pregunta clave. Y la respuesta la encontramos en la Biblia. Las tradiciones humanas. Exacto. Y la Biblia, como hemos visto hasta ahora, nos presenta una perspectiva muy diferente a la de la Navidad tradicional. Totalmente. Estoy procesando todo lo que hemos hablado. Es mucha información. Sí, y me está haciendo cuestionar muchas cosas que siempre había dado por sentado sobre la Navidad. Es natural que sientas esa inquietud al descubrir las raíces paganas de la Navidad. Sí. Nos confrontamos con la pregunta de si realmente estamos honrando a Dios con estas tradiciones. Es un llamado a examinar nuestras prácticas a la luz de la palabra. Exactamente. Y hablando de prácticas, hay una que es central en la Navidad, Ajá. la entrega de regalos. Claro. Aunque ya dijimos que no se basa en el ejemplo de los Reyes Magos. Sí, Siento que hay más que explorar en este punto. tienes razón. La Biblia nos muestra que dar regalos en el contexto de la adoración a Dios tiene un significado muy específico. ¿A qué te refieres? No se trata de un simple intercambio material, Ajá. sino de una ofrenda que reconoce la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. Entiendo, no es dar por dar, sino dar con un corazón agradecido a Dios, Exacto. reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él. Precisamente. Y la Navidad lamentablemente ha distorsionado ese significado. Mm, Se ha convertido en una época de consumismo desenfrenado, es cierto. donde el enfoque está en los bienes materiales y no en la gratitud a Dios. Sí, la presión por comprar regalos, la competencia por tener lo mejor, el endeudamiento. Exacto. Todo eso opaca el verdadero sentido de la generosidad. Totalmente. Y ni hablar de la figura de Santa Claus que ya conectamos con Nimrod. ¿Qué impacto tiene esta figura en los niños desde una perspectiva bíblica? Es un punto crucial a los niños. Se les enseña a creer en un personaje ficticio. Así que les trae regalos si se portan bien. Es una manipulación emocional que a la larga les genera desilusión. Ya veo. Y les roba la oportunidad de experimentar la verdadera generosidad, la que no está condicionada al comportamiento. Es como si estuviéramos repitiendo, aunque de forma simbólica, esa antigua práctica de quemar la conciencia con una ofrenda. Es una analogía interesante, no con fuego literal, claro, Claro. pero sí con una mentira que distorsiona su percepción de la realidad. Y esta mentira lamentablemente se propaga con la complicidad de los adultos. Así es. Los padres con la mejor intención perpetúan el mito de Santa Claus sin darse cuenta del daño que puede causar. Es verdad. ¿Cómo podemos entonces enseñar a nuestros hijos el verdadero significado de la generosidad si recurrir a esta figura? La clave está en enseñarles que la verdadera generosidad proviene de Dios, Ajá. que Él es el dador de todo lo bueno, Sí. y que nosotros como sus hijos debemos imitar su ejemplo. Me gusta eso, enseñarles a ser generosos durante todo el año. Exactamente. No solo en Navidad. No solo en Navidad, enseñarles a compartir lo que tienen, a ayudar a los necesitados, a ser agradecidos por lo que Dios les ha dado. Y esto se enseña con el ejemplo, Por supuesto, no solo con palabras. con el ejemplo. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean generosos, nosotros debemos ser generosos. Así es. Si queremos que sean agradecidos, nosotros debemos ser agradecidos. Exacto. Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si vivimos una vida centrada en Cristo, si mostramos en nuestro día a día el fruto del Espíritu, ellos aprenderán el verdadero significado de la generosidad, la alegría, la paz, el amor. Es un aprendizaje que va mucho más allá de la época navideña Sí. y se extiende a lo largo de toda su vida. Precisamente no se trata de celebrar una fecha específica, sino de vivir una vida transformada por el poder de Cristo. Y esa transformación comienza con la obediencia a la palabra de Dios, Exacto. con la decisión de abandonar las tradiciones humanas que se oponen a su voluntad. Así es, una decisión que no siempre es fácil, No. especialmente cuando implica ir contra la corriente, contra lo que la sociedad nos dice que está bien. Es cierto, pero la Biblia nos asegura que la obediencia a Dios trae bendición,
trae paz, trae gozo verdadero. Sin duda. Y esa es la recompensa que buscamos como creyentes. Exacto. Y hablando de obediencia, hay otro aspecto de la Navidad que debemos analizar a la luz de las Escrituras. El árbol de Navidad ya vimos que Dios condena el uso de árboles paganos decorados. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué de malo en un simple árbol? El árbol en este contexto no es simplemente un objeto decorativo. Ajá. Representa algo más profundo, algo que tiene que ver con la idolatría. Idolatría. ¿Cómo es eso? En la antigüedad, los árboles eran venerados como símbolos de fertilidad, de vida eterna, de conexión con los dioses. Ya veo. Eran parte de rituales paganos que Dios aborrecía. Y la tradición del árbol de Navidad, a pesar de haber sido cristianizada, conserva esa connotación idolátrica. Exactamente. No se trata solo de un árbol, sino de lo que representa, del mensaje que transmite. Ajá. Y ese mensaje, desde una perspectiva bíblica, es inaceptable. Entiendo, no podemos simplemente ignorar el origen pagano del árbol de Navidad ¿No? y decir que ahora lo usamos para celebrar a Cristo. Así es, Dios no acepta la mezcla. Él quiere que lo adoremos con un corazón puro, Sí. sin contaminar su adoración con elementos que provienen de la idolatría. Entonces, ¿cómo podemos celebrar el nacimiento de Cristo de una manera que le agrade a Dios? Esa es la pregunta clave y la respuesta la encontramos en la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre cómo celebrar el nacimiento de Cristo? La Biblia no nos da instrucciones específicas sobre cómo celebrar el nacimiento de Cristo. De hecho, no hay ningún mandamiento que nos diga que debemos celebrar su nacimiento. Entonces, la Navidad no es una celebración bíblica. No, la Navidad es una tradición humana que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, Ajá. mezclando elementos cristianos con elementos paganos. Si la Biblia no nos dice cómo celebrar el nacimiento de Cristo, ¿cómo podemos honrarlo de una manera que le agrade? La Biblia nos dice que la mejor manera de honrar a Dios es obedeciendo sus mandamientos, Sí. viviendo una vida santa y compartiendo el Evangelio con otros. Es decir, no se trata de celebrar una fecha específica, No, sino de vivir cada día de nuestra vida para la gloria de Dios. exactamente. La verdadera celebración del nacimiento de Cristo se refleja en una vida transformada por su amor. Una vida que busca agradarlo en todo lo que hace. Y esa vida se caracteriza por la obediencia, la santidad, el servicio a los demás, el compartir el Evangelio. Ciertas son las verdaderas luces que debemos encender en esta época, Ajá. no las luces de un árbol pagano. Es un mensaje poderoso que nos desafía a vivir nuestra fe con autenticidad, Sí. sin dejarnos llevar por las tradiciones humanas que se oponen a la voluntad de Dios. Y ese desafío implica tomar decisiones difíciles, especialmente en una época como la Navidad, Sí, donde la presión social es muy fuerte. pero la recompensa de obedecer a Dios es mucho mayor que cualquier satisfacción temporal que podamos encontrar en las tradiciones humanas. Sin duda. Y esa recompensa se experimenta en una relación íntima con Cristo, Ajá. en la paz que sobrepasa todo entendimiento, Sí. en el gozo inefable que solo Él puede dar. Un gozo que no depende de las circunstancias, de las fechas, de los regalos. No. Un gozo que emana de la presencia de Dios en nuestra vida. Y ese gozo es la mejor manera de celebrar el nacimiento de Cristo, el Salvador que vino al mundo para darnos vida eterna. Es un mensaje que debemos compartir con otros, especialmente en esta época donde tantos buscan la felicidad en lugares equivocados. La verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera esperanza se encuentra en Cristo, Así es. no en las tradiciones humanas. Y ese es el mensaje que Deep Dive quiere compartir contigo hoy. Esperamos que este análisis te haya ayudado a entender el origen de la Navidad desde una perspectiva bíblica y a tomar decisiones que honren a Dios en esta época. Recuerda suscribirte a Deep Dive en YouTube y TikTok para más análisis como este. Y no olvides dejar tus comentarios, compartir este episodio con tus amigos y seguir hablando la palabra. Ha sido una inmersión profunda, de verdad. Y sin duda hemos desenterrado las raíces paganas de muchas costumbres navideñas. Sí. Y he analizado a Santa Claus a la luz de la Biblia. Exacto, y hemos visto cómo el consumismo ha opacado el verdadero significado de la generosidad. Más allá de la crítica a la Navidad. Lo importante es qué significa esto para nosotros como cristianos. ¡Claro! ¿Cómo podemos vivir nuestra fe en una época tan impregnada de estas tradiciones? Esa es la pregunta clave. No se trata de aislarnos del mundo ni de juzgar a quienes celebran la Navidad. Se trata de ser luz en medio de la oscuridad, de vivir de acuerdo a la verdad que hemos encontrado en la palabra de Dios. Y esa verdad, como hemos visto, nos llama a la pureza, Sí. a la obediencia, a una adoración sin mezcla, a una generosidad que no depende de las fechas o los regalos. Exacto, es un llamado a vivir una vida transformada por el poder de Cristo. Una vida que se refleja en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras decisiones.
Y esa vida transformada inevitablemente va a generar preguntas en nuestro entorno. Claro. ¿Por qué no celebras la Navidad? ¿Por qué no pones un árbol? Sí. ¿Por qué no le enseñas a tus hijos sobre Santa Claus? Esas preguntas son oportunidades para compartir nuestra fe, para explicar con amor y respeto por qué hemos tomado estas decisiones. No se trata de imponer nuestras creencias, Sino de dar testimonio de la verdad que ha transformado nuestra vida. Y ese testimonio debe ir acompañado de una vida coherente. Claro. No podemos criticar la Navidad si al mismo tiempo vivimos en la hipocresía, en el egoísmo, en la falta de amor. Nuestra vida debe ser un reflejo del carácter de Cristo, Exacto. de su amor, de su generosidad, de su santidad. Esa es la mejor manera de celebrar el nacimiento de Jesús, no con luces y regalos, sino con una vida que le agrade a Dios. Es un desafío, sin duda, Sí. pero también una gran oportunidad para mostrar al mundo la belleza de una fe auténtica, Claro. una fe que se basa en la palabra de Dios y no en las tradiciones humanas. Esa fe auténtica se caracteriza por la alegría, la paz, la esperanza, el amor, frutos del Espíritu que no se apagan cuando termina la Navidad, sino que permanecen en nuestra vida. Y esos frutos son los que realmente impactan al mundo, Sí. los que dan testimonio del poder transformador de Cristo. Entonces, la próxima vez que alguien te pregunte por qué no celebras la Navidad, no lo veas como un ataque, sino como una oportunidad para compartir la esperanza que hay en ti. Explicar con amor y sabiduría por qué hemos tomado estas decisiones Exacto. y dejar que nuestra vida sea un reflejo del verdadero espíritu navideño, El Espíritu de Cristo. el espíritu de Cristo. Recuerda que en Deep Dive estamos para acompañarte en este camino de descubrimiento y crecimiento en la fe. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y TikTok. Así es para más análisis bíblicos como este. Deja tus comentarios, comparte este episodio con tus amigos. Y sigamos juntos hablando la palabra. Hasta la próxima. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.